Días a aquellos que estén en Latinoamérica. Soy Yago Soto y voy a ser el conductor de este webinar a lo largo, que tenemos el día de hoy. El título de este webinar, como se muestra por pantalla, vamos a hablar de monitorización de redes de voz, que son imprescindibles. Vamos a focalizarnos en la parte de monitorización, pero haciendo especial foco a, factores más clave a la hora de poder tener un control de lo que está ocurriendo en nuestras redes. El webinar está pensado para 30 minutos, dependerá un poco de, de la velocidad que vaya consiguiendo. Sí que está previsto para al final reservar un turno de ruegos y preguntas. Estamos utilizando GoToWebinar. Una de las opciones que tiene es la posibilidad de enviar preguntas que recibo en tiempo real. Si soy capaz, incluso puedo intentar contestarlas. En el caso contrario, pues dejaremos unos minutos para dar respuestas. El webinar está siendo grabado y estará disponible a partir de mañana para su consulta y similar. Es el índice, o más que índice, quizá, un poco cuáles son los objetivos que tenemos para el día de hoy. Gira en torno, pues eso, a conocer un poco mejor nuestras redes de voz y, pues intentar incluso trasladar a lo mejor ciertos indicadores que tenemos ya en el ámbito de datos a intentar identificar cuáles son los patrones o parámetros más críticos dentro de una red de voz y poder tener unas buenas alarmas, unos buenos indicadores de cuando algo está ocurriendo. Y un poco lo que aprenderemos girará en torno a la tipología de alarmas más importantes, ¿vale? Y en algunos casos liga con indicadores a nivel de... En otros liga con indicadores a nivel del propio servicio como tal, o incluso específicamente a través de la propia media, ¿no? Como puede ser la calidad del propio contenido que estamos monitorizando. Hablaremos algo de las plataformas, soluciones para poder monitorizar también. Y bueno, ligado a como cualquier evento tecnológico, webinar, de manera puntual, aspectos relacionados con, pues eso, inteligencia artificial y cómo aplican dentro de este concepto. Bien. ¿Cuál es el ámbito de trabajo que tenemos para el día de hoy? Bueno, a ver, cosas que sabemos. La monitorización es algo relevante, es la mejor manera de poder tener indicadores rápidos para identificar cualquier problema. Lógicamente, la voz es un servicio en tiempo real, dependiendo del caso de uso, suele ser más o menos crítico, pero en cualquier caso los usuarios se dan cuenta, ¿no? Cuando algo falla, esas notificaciones de incidencias nos van a llegar, ¿no? La idea para el día de hoy es intentar anticiparnos a ese tipo de incidencias que sabemos que pueden notar los usuarios e incluso intentar percibir cosas y si tenemos oportunidad, yo creo que lo comentaré con algún ejemplo, cosas que ocurren en nuestra red y que realmente a lo mejor no percibimos, pero que realmente sí que pueden ser más o menos relevantes. Antes de eso, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso utilizando esta slide y no ocupando más allá de unos 30 segundos de explicar qué hacemos en Qobis. Creo que, muchos de los que estáis ahora conectados ya nos conocéis, pero en cualquier caso no está de más y no son más de unos pocos segundos. Nosotros, nuestro portfolio de soluciones, todo nuestro portfolio gira en torno a las comunicaciones en tiempo real. En una primera fase como expertos dentro del mundo SIP o mundo voz sobre IP, y ya en una segunda fase, ya desde hace 11, 12 años, también añadiendo WebRTC a esa fotografía. Entonces, extendiendo no solo el ámbito de voz, sino a otros canales multimedia relacionados con las comunicaciones en tiempo real, como puede ser el vídeo o la colaboración. Desde ahí tenemos una parte que gira en torno a desarrollo de producto propio, muy ligado a esta parte de WebRTC, pues es una plataforma de comunicaciones propia. Bueno, también hay una más dentro del mundo WebRTC y qué somos capaces de construir utilizando esos bloques que ya tenemos, esos elementos, el servidor de aplicaciones, ese servidor de medias, exposición de SDKs, etcétera. Una parte de servicios que incluye ya desde el origen prácticamente de la empresa y donde muchos de vosotros nos reconoce o nos asocia directamente con la gestión de equipamientos de interconexión, típicamente SBCs, pero donde pues ahí hacemos más cosas, ¿no? Más cosas como puede ser acabar de construir un portfolio de soluciones de operador o de operador hacia empresa que gestione esa parte de voz.
servidores de aplicaciones, para el mundo pues, servidores de locuciones, de presencia, para el mundo más empresa, acabar construir dentro del mundo SIP y WebRTC. Y en general, pues bueno, soluciones o muchas veces asociados a la gestión de proyectos que tengan características especiales, ¿no? Donde pues, Wobby se ha ido posicionando como un referente en cuanto a ser capaz de construir una solución completa acorde a las necesidades de clientes, especialmente cuando hay algún tipo de necesidades especiales, ¿no? Si ser un fabricante o un integrador de PBX, plataformas de contact center, pues digamos que toda esa complejidad que gira en torno a esos mundos es capaz de dar una respuesta, ¿no? Y eso se complementa con la parte de la más relacionada con soporte, donde hemos ido evolucionando de dar un soporte correctivo, ir incorporando un soporte 24/7, ser capaz de hacer un soporte más preventivo y lo también proactivo, pues fruto de pues eso, utilizar, entre otras cosas, herramientas de monitorización para ir migrando a ser capaz de asumir equipamiento de cliente, muchas veces de operadores, como si fuera un servicio gestionado, ¿no? Donde puedes externalizar la gestión de toda la planta de elementos de interconexión en nosotros para gestionar, pues, bueno, digamos que todos los elementos de red como de un servicio. Bien. Vale, vamos a pasar a introducir el problema, porque hay que monitorizar y vamos a empezar de lo más evidente, más fácil de entender a cosas un poco más, bueno, que hacen un poco más intuitivas. Y aquí tenemos delante un informe sacado por la Asociación para el Control de Fraude. Que, bueno, hay asociaciones para todo y esta es una de ellas, ¿no? Engloba operadores y engloba también a proveedores de tecnología, ¿vale? Que son parte de sus miembros y, entre otras cosas, bueno, organiza eventos, etcétera, pero otras cosas hace una encuesta masiva en operadores, que es la referente a nivel internacional en la que le pregunta cuál es el fraude que han padecido. Económico, cómo les el fraude. Engloba muchas cosas, ¿vale? No solo fraude relacionado con voz, ¿vale? Estamos hablando de robos de información, etcétera. Pero bueno, que una idea es que sí que es una cifra extraordinariamente grande, ¿vale? Entre los cuales está también fraude relacionados con tema de voz y en cualquier caso es creciente, o sea, cada año crece y ahora yo creo que por primera vez, y luego si tenemos oportunidad también lo comentaremos, está siendo considerado un problema real, es decir, a la gente le preocupa que puede haber fraude de voz, suplantación de identidad y que cause un daño económico directo. Que esto a lo mejor era un argumento de venta de los SBCs desde hace ya 12 años, pero nadie compraba un SBC por temas de seguridad, lo compraba más bien por temas de interconexión. Y ahora, como ya son nuevos problemas que están encima de la mesa, pues es una de las soluciones, entre otras, pero que sirve para dar una respuesta a eso. ¿Vale? Bueno, los ataques de fraude pueden ser más o menos evidentes, ahora comentaremos un poco sobre ellos, pero venimos del mundo de ataques clásicos. Los servicios de voz IP van sobre redes de datos, afecta cualquier tipo de ataque relacionado con el mundo incluso dentro del mundo WebRTC afecta cualquier tipo de ataque relacionado con el mundo web. Y además de, al tratarse de un servicio como es la voz, pues afectan ataques propios del mundo de la voz, como puede ser el que aparece ahí abajo, ¿no? De que alguien realmente puede hacer una escucha ilegal, ¿vale? Los ataques más clásicos son los que aparecen en esta slide, es decir, ataques relacionados con denegación de servicio, distribuido, localizado, etcétera. Lo que buscan es, bueno, pues que el servicio deje de funcionar. Los ataques relacionados con intercepción del tráfico de media, en este caso pues hacer escuchas ilegales o acceso a esos contenidos, esas grabaciones o similar, no tiene por qué ser alguien que esté escuchando lógicamente en el medio, ahora hay mucho tráfico cifrado, también es más difícil. Y el control ilegal, es decir, que alguien acceda a una PBX, ahora están todas expuestas, están en entornos cloud, tenemos usuarios que están trabajando desde casa, tienen que estar más accesibles, menos blindadas, y ahora es más sencillo que un usuario cualquiera, pues puede llegar a tomar un control de una PBX, ¿no? O sea, realmente se sabe cuáles son los puertos de uso más habitual, hace barridos y de vez en cuando pues logran conectarse a algún Asterix o alguna PBX de algún fabricante y pues de nuevo pues pueden causar fraude, que ahora veremos, o pueden causar escuchas ilegales, acceso a información confidencial, etc. El fraude es el más notorio. Hay dos tipos de fraude. Hay uno que aparece con esas siglas de IRSF. Bueno, contado de manera resumida, alguien se conecta a la centralita a través de un teléfono o directamente accediendo a
al entorno de gestión de una centralita telefónica y empieza a lanzar llamadas a números de tarificación adicional al extranjero. Este es el tipo de ataque más común que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? Entonces era, bueno, pues eso, afectaba económicamente. Aquellos que le había pasado se preocupaban por buscar soluciones y los que no le habían pasado, pues daban por hecho que nunca les iba a pasar hasta que les pasaba. Bueno, ese era el ataque más habitual, le pasó a mucha gente, incluso a nosotros. Nos ha pasado también en el pasado, ¿no? Y lo cuento como anécdota. Ahora han aparecido muchos más, ¿no? Ahora sabemos que empieza a haber ataques de suplantación de identidad, etcétera. Hay muchos casos ahora relacionados con esto, donde alguien suplanta la identidad de un banco, te hace creer que es el banco y le facilitas información que le permite acceder a la cuenta. Quien dice banco dice cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, realmente un banco podría ser el más evidente. Todos ellos, realmente, toda esta tipología de ataques que hemos comentado requieren de varios elementos. Para ello, maneras de prevenirlo, mejores prácticas. Una de ellas, y donde vamos a hacer más foco, es intentar monitorizar e intentar tener las alarmas adecuadas para poder detectarlo. A veces hay ataques, ¿vale?, que buscan este tipo de daño, tirar un sistema, lanzar llamadas para tener retorno económico por cobros a esos números de países en el extranjero o directamente conseguir dinero de la persona engañándola a través de una llamada de teléfono, pero a veces el problema somos nosotros mismos, es decir, que de alguna manera somos nosotros como empresa los que lo estamos causando por algún problema, ¿no? Y puede ser un ataque, pero realmente puede ser un problema que tira abajo el servicio, ¿no? Y los problemas que nos encontramos son diversos, ¿no? Y cada uno pues, tiene prácticamente una solución diferente. Problemas que nos estamos encontrando son problemas a nivel de diseño de red, dimensionamiento, que provocan cosas como pues, problemas de faltas de conectividad, a veces que se provocan situaciones tipo spanning tree, donde pues por un tema de UHA realmente el tráfico se acaba perdiendo, que empieza a hacer bucles innecesarios. A veces estamos exponiendo nuestro propio direccionamiento interno en comunicaciones de voz IP libremente, es decir, pues estamos dando a conocer las IPs privadas que tienen usuarios que acceden al servicio. Estamos exponiendo nuestros propios dimensionamiento, nuestro propio direccionamiento corporativo de puertas para afuera. A veces colapsamos los servicios porque hay avalanchas de llamadas, buscadas o no, porque tenemos mercados predictivos y tiramos abajo sistemas. Ocasionamos deterioros de la calidad del servicio porque pues, tenemos el tráfico que ahora va por Teams y el tráfico lo tengo sin media bypass, entonces va a la nube de Teams, vuelve de allí, tengo un ancho de banda reducido, causa problemas. Nos encontramos también con problemas ocasionados por temas de políticas corporativas en cuanto a temas de seguridad. Instalas antivirus en servidores que tienen servicios de telefonía. Lógicamente es crítico la velocidad, latencia, jitter, etcétera. En cuanto a este tipo de servicios, si entra cada 5 minutos un escaneo y provoca pérdidas o retrasos de 300 milisegundos, la voz se escucha recortada cada 5 minutos que pasa el antivirus, pues durante X segundos vas a escuchar la llamada mal, o con cortes, microcortes, o simplemente con excesivo retardo, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan y que, bueno, pues realmente la idea es que se pueden monitorizar y prevenir. Algunas de estas cosas realmente tardamos en darnos cuenta, ¿no? Luego, bueno, a lo mejor tenemos oportunidad de hablar un poco sobre esto, pero uno de los ejemplos es tener sistemas en HA, una PBX, una plataforma contact center, un SBC, y a lo mejor pasan meses sin que nos demos cuenta de que la alta disponibilidad la hemos perdido. Es decir, estamos con el elemento de backup, pero no lo detectamos, o sea, porque realmente pues, el servicio sigue funcionando, a lo mejor hubo un microcorte, pero ya se recuperó el servicio y realmente no notamos nada, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas los podemos identificar. Entonces, realmente, ¿para qué sirve monitorizar? Bueno, detrás de monitorización hay cosas más allá de lo que son específicamente la prevención de ataques de terceros, ¿vale? Uno de ellos, y para lo que sirve monitorizar, es para tomar medidas de la propia calidad y del propio rendimiento, ¿no? Del propio servicio. Ahí hay un factor popular, que es el factor MOS, que es una medida de estimación de la calidad del servicio, de la calidad de media, ¿no? De la calidad de voz que estamos escuchando, que se calcula en base a una serie de algoritmos, es decir, no hay ningún elemento o sea, que lo calcule conforme a define ese propio factor, que realmente es con medidas subjetivas, ¿no? Tenemos que tener N personas, una valoración entre 1 y 5.
pero en función de la tipología de la llamada y, bueno, también teniendo en cuenta pues, cómo se habla, es decir, que rasgos verbales de un propio idioma pueden condicionar ese factor, pero realmente nos saca una medida pseudo-objetivo de la calidad con la que recibimos esa llamada. Si somos capaces de monitorizar ese factor, procesar el tráfico de media, que tiene su complejidad, y tomar una muestra a lo largo del tiempo, pues podemos detectar momentos donde, pues por ciertas razones, la calidad de las llamadas sea reducida, ¿vale? Antes de que realmente incluso lo perciban, o por lo menos lo suficiente como para llegar a quejarse los propios usuarios, ¿no? Entonces, pues bueno, es uno de los factores que se puede utilizar. Otro para lo que es importante monitorizar es para verificar el cumplimiento normativo. Y aquí hay varias cosas detrás de todo esto, ¿no? Es decir, por un lado está cumplimiento de los propios SLAs, es decir, vale, yo saco un RFP como empresa, lo gana este operador, yo le estoy pidiendo un 99,99% de disponibilidad, que tenga, bueno, X, microcortes de no más de no sé qué, que tenga recuperación del servicio en 15 minutos. Vale, sí, eso lo vemos en todos. No lo mide prácticamente nadie, es decir, se pone porque hay que ponerlo y porque estoy haciendo el copy-paste las propias especificaciones, pero es difícil llegar a medirlo si no tienes buenas herramientas de monitorización, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas para las que sirve monitorizar es que cuando alguien se queja de, es que esto no funciona nunca, ¿no? Y luego llegas allí y ha tenido un corte hace un mes de 2 milisegundos, ¿no? Pues realmente para verificar uno, si el contrato que tienes se está cumpliendo y dos, también si realmente pues esas quejas de usuarios si son ciertas, ¿no? Desde el punto de vista del proveedor o la queja del cliente si es cierta como tal, ¿no? Y luego también sirve pues para garantizar que tener en cuenta para garantizar el cumplimiento legal. Y eso sí que lo vemos, que hay muchísima normativa y cada vez hay más, ¿vale? Que afecta o a todo el sector, afecta a los operadores o afecta a algunas verticales, ¿no? Como en el caso MiFID, que aparece ahí mencionado y que afecta específicamente al sector banca. Ahora, por ejemplo, en el caso de España, donde hemos pasado de intentar tener la ISO 27000 como herramienta para garantizar la seguridad de la información al Esquema Nacional de Seguridad, que es un sello propio de España, donde es todavía más exigente, ¿no? Entonces, realmente, cada vez existe más normativa y necesitamos herramientas que permitan detectar que estamos cumpliendo con esa normativa, ¿no? Pues evitando fugas de información, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para eso también es importante monitorizar y es una herramienta pues, a tener en cuenta que puede poner políticas corporativas para conseguir una determinada más. Además de ataques, también hay corrección de errores, ¿vale? Y esto pasa muchas veces donde pues, se percibe que en la interconexión de dos PBX no se consigue routar el tráfico. Me aparece señal de colgado cuando realmente el otro usuario está conectado. Bien, bueno, pues monitorizar nos permite conseguir gráficas como la que aparece en el margen derecho, es decir, llegar a pintar cómo es todo ese flujo del tráfico SIP, llegar a identificar hasta el punto de fallo, ¿no? Es decir, que esto es importante, porque muchas veces llegan tickets de problemas de soporte y abres el ticket con todo el mundo, ¿no? Con el del router, el de la Wi-Fi, el que lleva la PBX, el que lleva el SBC, a ver quién te detecta el fallo, ¿no? Pero realmente, si eres capaz de monitorizar, por lo menos en lo que es la específica del tráfico en tiempo real, puedes llegar a saber dónde está el punto de fallo y qué es lo que está fallando, ¿no? Y esto hace que se reduzca dramáticamente lo que es pues el tiempo necesario para resolver una incidencia, ¿no? Que es lo que aparece ahí con el acrónimo de MTTR, ¿no? Y por último, quizá, bueno, otro de los resultados o objetivos detrás de la monitorización es que es posible tomar alguna ventaja, ¿no? de esto, desde el punto de vista económico, ¿no? Uno, porque por optimización de red, esto lo voy a explicar. Realmente nos encontramos muchísimos escenarios de cliente donde ellos consideran que tienen, bueno, o han contratado servicios de PBX, contact center, operadores en cuanto a acceso, licencias SBC, etcétera, para 500 canales y nunca en la historia han pasado de 60 canales ocupados, ¿no? ¿Realmente alguien no sabe si no se monitoriza? Pues realmente no, porque no tienes ese indicador. Luego tienes un fichero, a lo mejor mensual, que te llega con CDRs, te diga, sí, pues he tenido 10.000 llamadas. Vale, pero ¿cuántos canales has tenido ocupados? ¿No? Pues bueno, y has dimensionado en cuanto a licenciamiento y en cuanto a ancho de banda, toda tu red y tus proveedores, considerando un tráfico, no tienes ni vas a tener.
Lógicamente siempre está bien sobresuscribir, pero dentro de un orden. Y esto pasa de manera constante, ¿no? Entonces, monitorizar tiene esa ventaja que te permite dimensionar las redes conforme a tus necesidades y, por tanto, o derivado de eso, reducir costes para adecuar tu red a tus propias necesidades, ¿vale? Bueno, monitorización, cuando estamos hablando de monitorización estamos hablando de datos, es decir, necesitamos datos numéricos, estamos visualizando vale, pues indicadores, gráficas, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué cosas? ¿No? ¿Cuáles son los datos detrás de todo esto? Hay muchísimos indicadores. Bueno, justo creo que es la siguiente slide que va a tratar de todo eso, ¿no? Pero quería comentar cuáles son los más habituales, cuáles son los estándares que hay y cuáles son los que vemos nosotros que son críticos, ¿vale? Dentro de, o como objetivo principal para este webinar. Los más habituales son los que aparecen en esta slide y son datos válidos, bueno, pues para para resolver parte del problema, ¿no? Pues bueno, o por lo menos para identificar cómo es mi tipología de tráfico y cuáles son los indicadores principales a la hora de garantizar un buen dimensionamiento de red, ¿vale? Y eso ya se resuelve una parte de los posibles problemas. Bueno, lógicamente, pues las llamadas activas, por dónde llega, dependiendo de mi arquitectura de red, pues cuántos canales ocupo, pues entre llamadas de una PBX a otra, cuántas salen a través de la PSTN, etcétera. Ese es un indicador, lógicamente, muy válido y que liga mucho con lo que comentaba antes, ¿no? Que te permite dimensionar las redes y las licencias. Vale, fenomenal. No es el único, ¿no? Hay un indicador muy relevante también, que es el número de intentos de llamada por segundo. Esto alguno que ya lo habéis padecido o que nos conozcáis porque hemos trabajado conjuntamente problemas, suele ser una causa de problemas bastante habitual. En las redes, si un cliente tiene 100 canales, no se dimensiona para que haga 200 intentos de llamada por segundo. Se supone que tiene un comportamiento que habrá 300 usuarios internos y que una vez cada X minutos va a hacer una llamada. Si hay un cliente que es un contact center o que hace emisión masiva de llamadas porque tiene cientos de llamadas por segundo, normalmente causa problemas en su PBX, problemas en el SBC que tiene el cliente, si lo tiene, y luego problemas también a veces en el core de red, ¿no? Entonces es importante o es uno de los indicadores bastante válidos, ¿no? El número de usuarios que tengo registrado, vale, es todo el mundo PBX, bueno, también se puede registrar en un SBC y es un indicador lógicamente también válido. Puedes tener muchos usuarios y muy poco tráfico, pero aún así eso tiene mucha carga computacional porque, bueno, un usuario registrado va renovando ese registro periódicamente, significa tráfico y tiene también cierta carga computacional por ese elemento. Normalmente es APBX, ese subswitch o en el caso de que sea el SBC el que gestione ese registro, el que lo haga. Y también en la tipología de mensajes SIP, ¿vale? Porque sabemos que muchos fabricantes dimensionan, pues eso, el número de intentos de llamada que soporto es de 100, pero ojo, estoy suponiendo que cada intento de llamada tiene 7 mensajes y a lo mejor por la tipología de cliente, tal y como está la arquitectura interna, en vez de 7 tiene 40. Entonces se reduce el número de llamadas que se puede establecer. Pero bueno, estos son los métricas más habituales. Estándares. Estándares, como ya anticipaba, hay muchos. Entonces, el más habitual, hay uno que viene del mundo de la telefonía convencional basada en circuitos y uno que viene específicamente del mundo SIP, que es el que aparece ahí como mencionado como el E411. El 411 tiene 9 métricas principales, que son las que aparecen mencionadas en el lado derecho, y a modo de ejemplo, pues una de ellas, la primera, pues ese es el tiempo que pasa entre un intento de registro y que me llega el OK. Otra que es el intento de, bueno, lo ponéis, porcentaje de lanzo una llamada y que me llega, la llamada se consigue establecer. Pues es el 90%, intento y tal, se consigue establecer el 90%. Bueno, son métricas, pero lo que aparece resaltado, no da ningún tipo de valor de referencia, con lo cual depende de tu propia experiencia. Y lo que sabemos nosotros es que dependiendo de cada tipo de, si bien podemos conocer cosas, dependiendo de cada tipo de arquitectura y tipología de servicio, vamos a tener una experiencia u otra, ¿no? Entonces, que eso va a variar, ¿vale? Detrás de todo esto, bueno, o simplificando ya, métricas vinculadas a alarmas, es decir, para que una métrica sea útil, es importante ser capaz de definir un umbral para mi propio servicio que genere una alarma, ¿no? Entonces, bueno, esa alarma va a depender de cosas, no tiene por qué ser únicamente un valor numérico en un momento determinado, sino puede ser una evolución temporal, limitado por una tipología de tráfico, por una tipología de trunk o similares, ¿no? Bien, pues pasamos ya al core del webinar, que era comentar cuáles son las alarmas
que a nuestro modo de ver nos parecen más críticas, ¿vale? Antes de luego dar paso, bueno, acabar con comentar un poco cuál es el estado del arte a nivel de plataformas y terminar ya con las preguntas que pudiera haber, ¿vale? Bien, pues está dividido en 4 apartados, ¿vale? Uno, que es importante monitorizar los propios sistemas de telefonía, SBCs, PBX, OffSwitch, etcétera, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, lo que solemos trabajar es trabajar únicamente con estos indicadores a nivel de sistema, es decir, si estamos con un SBC, intentar identificar si el SBC se ha reiniciado, si ha perdido el HA. Suele haber un nivel, bueno, no en todos los fabricantes, pero muchos de ellos que te dice el nivel de salud, que, bueno, en función de una serie de parámetros te dice cómo está o si está funcionando de manera correcta, que normalmente suele ser un valor agregado de CPU, RAM y similares. Esos valores también, CPU y RAM, también monitorizarlos, bueno, en base a la experiencia y depende de la tipología, pues eso, de equipo puede ser más o menos, pero pues, a modo de ejemplo, pues sí, que si tenemos un elemento que está pasando en la ocupación de la memoria en un 70%, a lo mejor debemos generar una alarma. Si hemos perdido un HA, deberíamos saber que se ha perdido ese HA, vale, que el equipo que tengo en stand-by está funcionando, pero a lo mejor el equipo que tienes como principal o como el que está en este principal hasta que esa incidencia, a lo mejor queda inoperativo y no te das cuenta, ¿no? Entonces eso es importante monitorizarlo, ¿vale? Luego solemos trabajar con el perfilado de las propias llamadas, ¿no? Entonces, bueno, hay alarmas que son más o menos fáciles de entender, es decir, tienes un patrón, guardas temporalmente, como aparece en esa gráfica, el número de llamadas por trunk o el global. Pues, por ejemplo, si alcanzas el 80% de las llamadas que tienes contratadas con tu PBX, con tu SBC o con tu operador, pues que se lance una alarma, porque ya estás cerca de tu propio umbral y a lo mejor empiezas a perder llamadas de manera no consciente. Eso lo puedes segmentar luego a nivel de cada canal, por el tope o por todo lo contrario, es decir, lo que aparece como un primer punto, periodos de inactividad. Hay que tener cuidado con esto. Nosotros hemos decir, vale, pues si una empresa no tiene llamadas entre las 8 y las 18 horas, por ejemplo, en el caso de España, normalmente suele estar pasando algo si es un día laborable. Creas esa alarma y luego, pues claro, llega el festivo que cuadra dentro de la propia semana, el día de Constitución, por ejemplo, y te empieza, si no lo has configurado debidamente, te empieza a generar alarmas que son falsos, falsas alarmas, ¿no? Bueno, hay que adecuarlo un poco a la tipología de cliente, pero es un buen indicador, periodos de inactividad por trunk o incluso globales, ¿no? Si una empresa tiene X llamadas, pues lógicamente, si un día tiene cero, algo ocurra. Aquí que aparece mencionado ese perfilado por trunk es importante. Sí que se pueden aplicar métricas, y nosotros trabajamos en ello, en cuanto a aprendizaje automático, machine learning, de la tipología de tráfico. Es decir, vale, todos los días tengo una curva con la que aparece en la imagen, pues si un día tengo 4 veces más llamadas, o tengo picos puntuales, o tengo muy poquitas llamadas, y etcétera, si algo ocurre respecto a algo relevante, una desviación muy relevante respecto al tráfico habitual, oye, levanta la mano, genera una alarma que la voy a analizar, ¿no? Entonces ahí sí que es susceptible de poder ser analizado. El tercera parte es el comportamiento SIP anómalo. Entonces, bueno, hay que conocer un poco cómo funciona el tráfico SIP, que al final se basa en un intercambio de mensajes de quiero llamar, vale, 200 es que ok, 300 que te la redirijo, 400 que hay algún fallo. Bien, bueno, pues trabajar con esos mensajes, que claro, hay tener una base para todo eso, pero bueno, nosotros, por ejemplo, sí que los utilizamos, pues cuando hay un porcentaje de mensajes 400 relativamente alto respecto a intentos de llamada, pues ahí, si pasan del 10%, ahí algo está pasando, ¿no? Si hay una falta de relación entre intentos o llamadas establecidas y desconexiones de llamadas, también algo está pasando. Si hay latencias anómalas, bueno, hay la latencia para que empiece a ser perceptible por un usuario tiene que ser a lo mejor de 150 milisegundos, pero si estás en una red que normalmente está con una latencia de 15, 20 milisegundos y un día está a 50, pues a lo mejor ya tienes que empezar a analizar qué es lo que está pasando. Habrá algún elemento de tu red que está colapsada, ¿no? Bueno, va un poco de ese estilo. Trabajar un poco a nivel de mensajes SIP para intentar identificar cuáles son los puntos clave, ¿no? Y luego el control ya bueno, y esto también es muy dependiente de la arquitectura de cada cliente, pero intentar por unidad lógica, por PBX, por teléfonos críticos, aquellos que tienen definidas políticas especiales, identificar también de nuevo patrones de conducta anómalos, en cuanto a establecimientos de llamadas atípicos o similar, patrones de inactividad también, y avalanchas de peticiones de llamadas. Aquí también puede tener sentido incluso también hacer una verificación de media, ¿no? Pues si realmente es un teléfono para atención a usuarios, pues a lo mejor te interesa detectar si puede haber microcortes
o percepción por parte de usuarios de comportamiento degradado. Incluso ya, bueno, CDRs que ya no sería una monitorización en tiempo real, pero que sí que lo puedes utilizar como, como elemento de consulta y validación, bueno, pues eso, ya a lo mejor un poco más a posteriori para intentar también identificar pues algún cambio de conducta que sea relativamente anómalo, ¿no? Vale, pues ahí está ahí la parte de alarmas y ya para finalizar, la última parte ya relativa a las plataformas, pues por contar en 3 slides cuál es el estado del arte. Hay soluciones de monitorización por parte de fabricantes. Nosotros que estamos más del lado de, lógicamente existe de todos los vendors de PBX relevantes, ¿vale? Pues sus herramientas para poder monitorizar el servicio. Lo que pasa es que una PBX a veces solo es una parte de lo que tienes. Tienes pues a lo mejor Teams, tienes Alcatel, tienes Cisco, tienes varios PBX, tenemos un SBC que sirve de elemento de interconexión. Entonces, nosotros sí que solemos trabajar con herramientas de monitorización de fabricantes desde la parte del SBC, porque suele ser el elemento que se utiliza para hacer esa interconexión y tiene visibilidad con casi todo el tráfico. A lo mejor no lo tiene con el tráfico dentro de una propia PBX, pero ahí suele haber menos problemas. Entonces, sí que los utilizamos para monitorizar, para detectar problemas y también para detección de fraude, ¿vale? Porque sirven para todo ello. Cada fabricante tiene el suyo más o menos abierto a trabajar con soluciones de terceros, lógicamente optimizado para utilizar con sus propios y que, bueno, probablemente son soluciones a priori válidas, ¿no? Para detección de fraude, ahora está apareciendo también específicamente no solo no solo trabajar con las cabeceras SIP, sino también trabajar pues ya más cerca del CDR, es decir, trabajar con la numeración, haciendo consultas a bases de datos externas, ¿no? Pues si, por ejemplo, este producto que hemos hecho una campaña de comunicación hace poco tiempo, es relativo a que si analiza el número A, el número llamante, y detecta si puede ser un número de spam, pues para, bueno, si tienes excesivas llamadas de números no deseados, etcétera, pues te puede incluso bloquear en tiempo real, pero bueno, en cualquier caso lo que sí que te permite es monitorizar, ¿no? Que son estadísticas ahí bastante vistosas y a lo largo del tiempo pues te dice, vale, pues estás teniendo un 12% de tráfico de spam, gente que intenta vender cosas, llamadas del extranjero, posibles scams de estos que te intentan estafar de alguna manera y te lo va dibujando y además puedes tomar decisiones, bloquear ese tráfico incluso de manera automática, es decir, vale, si en tiempo real analiza que la llamada de ese número puede ser un número, bueno, pues que ya sabemos que es generador de spam, automáticamente la bloqueo y no la entrego al usuario llamado, ¿no? O estoy haciendo un barrido de numeración, ¿vale? Pues también lo puedo detectar. Existen existen herramientas basadas en código abierto que son muy utilizadas, ¿no? Lógicamente, cualquier elemento de red suele exponer mecanismos vía SNMP para poder monitorizar el servicio, el sistema y el propio servicio, y existen herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y además hay algunas dentro o muy específicas, también basadas en código abierto, muy específicas del mundo SIP, ¿no? Hay una que se llama Homer, pues que te permite dibujar ese tipo de gráficas de cómo está la llamada, cómo se establece, etcétera, si se queda parada algún elemento y tal, pues eso, bueno, como herramienta basada en código abierto. Bueno, nosotros tenemos pues nuestra herramienta propia que hemos desarrollado un poco basada en Grafana también y algunas plataformas también en código abierto, pero adaptado a nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, claro, mantenemos infraestructura de SBCs, de Oracle, de Ribbon, de Coach y en base a todas esas experiencias acumuladas, pues bueno, hemos sido capaces de hacer una especie de dashboard, un panel, donde nos muestran los indicadores principales que se almacenan a lo largo del tiempo y a crear 14 alarmas automáticas, que más o menos son las que os comentaba antes, ¿no? Pues se cae el HA, el valor de RAM, hay 0 llamadas, hay el 90% de la ocupación del SBC. Bueno, pues todo ese tipo de alarmas que comentaba antes a nivel de sistema, a nivel de servicio, que pensamos que son críticas, que son 14 en la práctica para nosotros, son las que tenemos también aquí configuradas, que permiten generar alarmas que llegan al cliente o que nos llegan a nosotros. Y a veces nos llegan a nosotros en la forma ya de ticket, ¿no? Si nos encargamos del servicio. A modo de ejemplo, pues este sería el caso de, bueno, pues eso, una alarma recibida, pues un correo electrónico, ¿no? Te llega, vale, pues tenía que ser, bueno, esta alarma es específicamente porque no ha habido sesiones en un tiempo determinado, ¿no? Entonces te llega ese mail, te dice apagar la alarma, llegar al panel para ver qué está pasando, abrir un ticket, bueno, que te da diferentes opciones. Esas 14 alarmas son fáciles de configurar, son válidas para casi todos los escenarios,
pero no resuelve totalmente el problema, porque hay una parte que es específica o de una cierta casuística a nivel de negocio, ¿no? Entonces siempre requiere pues una cierta customización. Hombre, salvo que sea una empresa de tamaño pequeño, mediano, realmente tal. Luego a partir de ahí hay mucha complejidad en las redes de los clientes ya medianos y grandes y sí que requiere, pues eso, considerar patrones de cierto tipo. Es decir, si es una empresa que hace tráfico internacional o tiene muy poquito y un día tiene avalanchas de llamadas hacia afuera, pues a lo mejor tienes que levantar una alarma. Pero bueno, si es una gran corporación que permanentemente tiene tráfico internacional, se estaría generando un falso positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta customización necesaria, pero una buena parte de lo que es, bueno, hay ciertos elementos comunes, ¿no? Que permite ya tener una solución de monitorización lista, ¿no? Para poder utilizarse, ¿no? A modo de resumen, es un poco lo que quería comentar. Bueno, lo que hemos comentado a día de hoy es la importancia de monitorización. Es importante recalcar que sirve para reducir tiempos de resolución, sirve para prevenir costes y sirve para tener la continuidad del servicio considerando ese servicio como crítico, ¿no? Y que hay muchos denominadores comunes, ¿vale? Es decir, que hay mucha coincidencia, hay muchas arquitecturas muy dispares, pero al final, para mantener un servicio de voz, necesitas tener unos requisitos de calidad de servicio, de enrutamiento, de latencia y jitter, o sea, muy relacionados con temas de conectividad, que son prácticamente comunes para todos ellos, ¿no? Eso son lecciones aprendidas, ¿no? Y realmente que existen ya una serie de plataformas disponibles y relativamente económicas que son válidas para mantener el servicio operativo. Bien, webinar hasta aquí. Tenemos 2-3 minutos para llamadas, para peticiones que quedan pendientes y tenemos ese chat abierto, que sigue todavía abierto, ¿vale? De todas maneras, voy a dar respuesta a las preguntas que han ido llegando hasta el momento, ¿vale? Vale, tenemos varias preguntas relativas a si van a estar disponibles las slides. Si no me equivoco, mañana, justo a las 24 horas de este webinar, llega un mail automático por parte de esta plataforma con una grabación, ¿vale? Del webinar. De todas maneras, si alguien está interesado en acceder a las slides, dejo ahí en esta slide mi cuenta de correo y lo pedir sin problema, ¿vale? Vale, hay una pregunta, una y media más o menos, relativa al coste, cuánto puede ser el coste de las soluciones de monitorización respecto a lo, bueno, yo suelo dar una referencia que es en torno a un 7%, 10% puede ser, del coste de operación del servicio, ¿no? Es decir, si ahora estamos acostumbrados a pagar 6 euros al mes por tener Teams y 3 euros al mes por tener Alcatel, tengo la mitad de los usuarios en un lado, la mitad en otro. Pues tener la red bien monitorizada cuesta a lo mejor un 7% respecto a lo que estoy pagando. Bueno, es un plus lógicamente depende de cosas, porque claro, hay varios fabricantes, yo estoy contando mi solución, lógicamente hay soluciones en código abierto, pero también cuesta desplegarlas y alguien las tiene que mantener, pero bueno, es una buena referencia. Es decir, no es que cueste un poquito más, ¿vale? De lo que estamos pagando hasta ahora, ¿vale? Vale, bueno, hay alguna pregunta. Bueno, hicimos un webinar, hay una pregunta respecto de fraude por suplantación de identidad, que es cómo se puede controlar si realmente el número A no existe. Bueno, hicimos un webinar al respecto de eso. Realmente, quiero decir, es una respuesta un poco complicada porque muchas veces ese problema, que es el spoofing de voz, realmente esa llamada no pasa, si eres un banco, no pasa a través de ti. Alguien desde un país raro llama a la persona poniendo tu número de teléfono. Eso no lo detectas, ¿no? Pero sí que hay veces que ese tráfico puede estar ingestionado o ocasionado dentro de tu propia red, ¿no? Entonces se trata de prevenirlo. Y también en otro sentido, es decir, que si te llega alguien que sabes que puede estar pues, a través de un trunk extraño, te está llegando un cierto perfil de tráfico atípico, pues que también puedas detectarlo. O, por ejemplo, si te llega a través de un trunk de numeración local, que sabes que es a lo mejor de Telefónica, Vodafone, Orange, y te está llegando con un trunk que tienes con un carril de fuera, pues poder detectarlo, ¿no? Va por ahí, pero bueno, no hay una respuesta clara al respecto de eso, ¿vale? Y bueno, tengo aquí alguna pregunta más. Bueno, hay alguna que yo creo que es excesivamente específica. No sé si alguien quiere añadir alguna pregunta de última hora. O si no, bueno, en cualquier caso dejo mis datos de contacto en esta slide y como bueno, vamos a tener oportunidad de estar en contacto, pues eso, por el mail automático que se va
enviar a lo largo del día o probablemente mañana, podemos dejarlo abierto para consultas adicionales. ¿Vale? Como os he ya 40 minutos desde el inicio del webinar, que era el máximo que teníamos previsto, lo vamos a dejar aquí. Quería daros las gracias por vuestra atención. Espero que haya sido útil, relativamente conciso en cuanto al alcance del día. Quedamos disponibles para cualquier duda que pueda haber. Muchas gracias y que tengáis un buen día.